Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a poner este momento en las manos de nuestro Señor Jesús. Que el Espíritu Santo sea en nosotros y con nosotros. Y que Mamita María nos acompañe, nos proteja y nos cubra con su manto. Quiero compartir con ustedes esta reflexión sobre Dios es nuestro descanso, Dios es el oasis de nuestra alma. Y bueno, estaba leyendo aquí una palabra muy bonita, abriendo la palabra esta vez al azar. Y me encontré con esta palabra en San Juan 7, eh, del versículo 37 hasta el 30 y 39, sí. Dice, el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a hablar de Dios Jesús, que es Dios mismo. Es el descanso, nosotros descansamos en Él. Pero bueno, abrí esta palabra al azar y me tocan varias cosas. Dice la palabra de Dios que la palabra es espada de doble filo y que la palabra siempre da frutos y la podemos leer muchas veces y siempre nos va a decir algo diferente. Y esta vez a mí pues varias cosas saco de acá. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirán el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Y qué es lo que yo saco de esto? Dice, con esto Jesús quería decir que los que creían en Él recibirían el Espíritu. Entonces, es importante saber, es necesario tener en claro que tenemos que creer en Jesús como nuestro Salvador, como el Mesías y como la segunda persona de la Trinidad. Tenemos que creer en lo que Él nos ha revelado a través de su palabra y a través del magisterio de la iglesia. Y creyendo plenamente en Jesús podemos recibir el Espíritu Santo. Por eso, por ejemplo, se me viene a la mente los testigos de Jehová, pues ellos no creen que Jesús sea Dios y pues no creen en el Espíritu Santo como Dios tampoco, creen que es una fuerza, una energía y pues que Jesús es como un profeta, digámoslo así, como sí. Entonces, si no se cree en Jesús, pues obviamente no se puede recibir el Espíritu Santo, porque aquí mismo lo está diciendo. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu. Creer en Jesús para poder recibir el Espíritu. Para poder estar con esa plenitud del Espíritu, tengo que creer. Tengo que creer en Jesús. Y Jesús, realmente cuando tú crees en Jesús, Jesús de verdad se cumple esa promesa de vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados que yo los aliviaré. Eso, eso se cumple a cabalidad. Porque no es que no tengamos problemas ni tengamos dificultades. Al contrario, hay momentos muy fuertes, hay momentos difíciles, hay momentos de desierto, hay momentos de oscuridad, hay momentos de toda clase de cosas que no son muy buenas. Eh, Nosotros no las entendemos, pero Dios siempre, Dios nos cuida.
Dios, Dios, hay cosas que Él permite, dice la palabra de Dios, no se mueve nada sin la voluntad de Dios, o sea, Dios todo lo tiene planeado, no se mueve la hoja de un árbol si Dios así no lo quiere, o sea, todo está planeado por Dios, todo está bajo el control de Dios. Hay cosas que permiten, hay cosas que suceden por nuestros pecados, obviamente las consecuencias de nuestro pecado. Hay de pronto personas que piensan, y hace poquito me ponía yo a pensar, hay personas que escuchaba y también predicadores, pues obviamente que son muy estudiados, pero pues tú empiezas a analizar las cosas poco a poco, empiezas a analizarlo con la palabra y así en tu ignorancia pues hay cosas que tú vas como degustando y discerniendo, ¿no? Entonces, hay gente que dice que no cree en las cadenas intergeneracionales, en que los errores que yo cometo pues repercuten en mis generaciones, en mis hijos. Y hay gente que dice que no, que eso no es así, que cada persona es independiente y pues ahí no hay nada. Yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado de comportarnos lo mejor posible por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestros hijos. Si esto no fuera así y esto no cargáramos con, con una cadena intergeneracional, por ejemplo, de pecado, entonces no tendríamos el pecado original. Eso ya se hubiera cortado. Adán y Eva pecaron y con ellos todas las generaciones quedamos con ese pecado original. Cuando ya recibimos el bautismo, pues ese pecado original se borra, se limpia, pero la naturaleza caída, el destierro y eso sí lo tenemos que vivir, y todo por esa consecuencia de ese pecado que cometieron nuestros primeros padres. Entonces imagínense eh, nuestros hijos, nuestros familiares, ¿sí? Los afectamos directa o indirectamente con nuestras acciones. Si yo practico la brujería, si practico la hechicería, si practico, bueno, la nueva era, la superstición y, bueno, cosas, lo que practique, o la impureza, el adulterio, todas estas cosas van a crear unas ataduras intergeneracionales. Miremos, acuérdense cuando David cometió el pecado de impureza tan grande. Eh, Después se arrepintió, pidió perdón y el Señor le dijo bueno, pues vio el corazón contrito de David, pero, pero el Señor le prometió que un castigo y que, bueno, ya no iba a ser para él, pero sí para sus hijos. Y nosotros vemos que tenemos que ser muy responsables con los dones que Dios nos ha dado. O sea, primero nuestra vida es un don grandísimo y tenemos que ser buenos administradores, porque si administramos mal nuestra vida, con ello pues acarreamos muchos problemas, no solo en nuestra vida, sino en nuestros hijos, y así sucesivamente. Se va formando una cadena que aunque no lo queramos aceptar, pues es así. O si no, no estaríamos, como les digo, no hubiera pasado lo del pecado original, entonces ya hubiera cometido el pecado de ellos, pero ya hasta ahí se hubiera cortado, pero no, siguió una cadena que hasta nuestros días, pues ya el Señor, eh, con ese sacrificio en la cruz, pues obviamente nos abrió las puertas del cielo, y hoy en día le podemos dar ese sí completo, así como se lo ha dado a la Santísima Virgen María, aprender de ella. Y ahora sí, entrando en materia, pues descansar en Dios. Descansar en Dios. Digo descansar porque es que de verdad la vida sin Dios es muy pesada. De hecho, yo no podría hablar de vida como tal sin Dios. Hoy en día lo digo convencido.
porque a lo que yo le llamaba vida, pues a la final era una esclavitud horrible. Vida para mí tenía que ser los placeres del mundo, los placeres de la carne, la sexualidad desordenada. Y uno es ciego, uno va completamente desbocado por la vida y no le importa, no mide las consecuencias, no sabe que por andar practicando sexualidad como el mundo nos lo dicta hoy en día, te puede dar una enfermedad gravísima. Por misericordia de Dios yo estoy aquí, pero muchos no han contado el cuento, muchos han fallecido por diferentes enfermedades y cada vez hay más enfermedades. Y esas son las enfermedades físicas, pero espirituales son peores y no las ves, no te das cuenta que te están que estás muerto, que eres un muerto que camina, porque solo en Dios hay vida, y si no estamos en Dios, pues no hay vida, porque dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y si Él es el camino, no dice uno de los caminos, dice el camino, no hay más, el camino, la verdad y la vida, la vida. Entonces, para llegar a la vida, para estar en la vida, para estar con la vida, tengo que ser en Dios. Como dice la palabra, en Dios existo, en Dios soy, en Dios me muevo, en Dios soy, en Dios soy. Porque es que Él es. Llave que significa yo soy, Él es. Y si yo soy en Él, pues yo también soy con Él, porque es que Él es en mí. Y eso es maravilloso, saber que tengo la oportunidad de darle el sí al Señor. Una frase muy bonita que escuché digo, bueno, leí. Eh, una persona le pregunta a una santa que cómo hace para llegar al cielo, que cómo tiene que llevar su vida para llegar al cielo, y esta santa le da una respuesta increíblemente valiosa. Y le dice, compórtese todos los días eh, imaginándose que ya está viendo su vida en la presencia de Dios. O sea, compórtese como le hubiera gustado que fuera su vida delante de Dios. O sea, comportarse uno. Imagínense que ya estamos en la presencia de Dios y estamos viendo nuestra vida comportarnos como quisiéramos que hubiese sido esa vida. O sea, estar imaginándonos haciendo caridad, estar imaginándonos perdonando, o sea, viviendo una vida desprendido. O sea, imaginémonos esa vida viéndola nosotros y diciendo, oiga, me comporté como Dios quiso, como Dios quiere, como Dios lo espera de mí. Que es una tarea bien complicada, pero tenemos que tener conciencia. Tenemos que tener conciencia que es así. ¿Y cómo hacemos que esto sea posible? Pues descansando en Dios. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Descansando en Dios. Descansar en Dios es fundamental para no destrozarnos, no destruirnos, no matarnos, no cansarnos y desfallecer, llevando a nosotros, digo la vida, ustedes ya saben, sin Dios no es vida. Es muy pesado, es muy difícil, es muy difícil. Cualquier rama que vivamos sin Dios no. Hay gente que se hace o piensa que está muy feliz, es que realmente no ha conocido la felicidad. O sea, cuando tú estás en el mundo, pues sí, hay unas alegrías pasajeras y unos momentos como de efusión y yo no sé cómo llamarlo. Pero cuando tú conoces de Dios, tú te das cuenta que todo es una fantasía y que la verdad, eso no se compara con un segundo de la gracia de Dios. Un segundo de Dios vale más que todo eso. Un segundo de Dios te cambia a ti la vida. Un toque de Dios hace que todo eso no sea nada. Un toque de Dios es lo más maravilloso que le puede pasar a uno. Uno se puede enloquecer sin Dios, porque todo le parece difícil, todo le parece pesado, todo depende de mí, porque sin Dios pues yo soy mi Dios, yo soy el que todo lo tiene que poder,
Pero cuando yo me reconozco que soy frágil, que soy pequeño, que soy débil, pues Dios es mi todo. Y, y sé que hay un ser que no es un invento del hombre, que es real, porque no es porque se lo hayan enseñado en un libro, sino es porque realmente Dios sí se vive. Dios, hay una canción muy bonita de Son by Four que se llama A Cristo hay que vivirlo. Se los recomiendo, escúchenla. A Cristo hay que vivirlo. Y de verdad, Cristo hay que vivirlo. A Cristo hay que vivirlo. Cristo es una experiencia. Cristo es la vida. Yo no puedo decir que Jesús no existe, que Dios no existe si no experimento, si no lo he vivido, si no sé nada de Él. Solo lo que he leído y me han contado, pero experimentar, vivirlo, sentirlo, estar en Él, con Él, eso es otra cosa. Y ese toque de Dios se da a la medida que nosotros realmente abramos nuestro corazón, así sea un poquito. Decirle, Señor, bueno, quizás estás muy alejado de Dios, pero bueno, esto será verdad, Señor. Él escucha. Señor, no te conozco, pero hoy quiero conocerte. Quiero, quiero entregar mi vida, Señor. Si tú estás acá, si tú de verdad me escuchas, quiero entregarte mi vida. Solamente basta con que le digas al Señor, solamente basta con que ya no cargues más ese peso, porque es que imagínate qué tal si tú estás viendo este video es por la misericordia de Dios. O sea, esto es una diosidencia en tu vida. Y Él quizás quiere decirte hoy que te ama, que quiere estar contigo, que quiere sanarte, que quiere liberarte, tantas cosas. Pero pues uno a veces es tan incrédulo, tan alejado, tan mundano, tan vacío, tan lleno de mundo, de prepotencia, vanagloria, lleno de sabiduría del mundo, que a la final pues no me va a servir de a mucho cuando tengo problemas realmente, que no tengo paz. Hay gente que piensa que la paz se logra yéndose a vivir a otra parte, a otro país. Y bueno, pueden que consigan un mejores, digamos, más recursos económicos en algunos casos, pero los problemas y la falta de paz y los vacíos pues se van contigo. El único que puede llenar los vacíos, el único que puede llenar tu vida es Dios, es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es el descanso. Jesús es el descanso de las almas, es el bálsamo. Es maravilloso estar con Dios todos los días, levantarse y lo primero, pensar que hay un Dios que me ha dado la vida, que está Jesús conmigo, que está María conmigo, que el cielo completo, que Dios tiene sus ojos en mí, que Dios se fija en mí, que soy importante para Dios, aunque el mundo no me valore, porque muchas veces vemos el bullying, vemos el matoneo que llaman, vemos rechazos, abandonos, niños rechazados, hogares destruidos, abandonados, esposos, esposas que se sienten solos, vacíos. Pero yo les digo algo de verdad, hay alguien que jamás se va a ir, hay alguien al que son sus perlas, son sus niños y niñas preciados y adorados. Es para Dios. Jesús quiere que cada uno de nosotros esté con Él. Él hace una fiesta enorme cuando nosotros le damos ese sí de verdad. Él hace una fiesta porque Él es un padre bueno, es un papá maravilloso. Y hay que ver a Dios como papá. A veces de pronto no tuvimos la oportunidad de compartir con nuestro papá biológico, pero Dios sana las heridas. Solamente hay que descansar en Dios. Si tienes ese corazón lleno de cosas, lleno de dolor, lleno de tristeza, lleno de amargura, lleno de recuerdos, lleno de angustia, de preocupaciones, de melancolía, de depresión, entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Señor, aquí estoy. Quiero conocerte, deseo, Señor, que estés conmigo. No puedo más. No puedo
no puedo con esto, Señor. Deseo, Padre Santo, que me escuches, que me ayudes. Dios es un Padre muy, muy bueno, y a veces estamos en los caminos de la fe y vemos que hay situaciones muy difíciles. A mí, por ejemplo, una bobada como hoy no tener ni un peso en el bolsillo, no tenía ni una moneda. Y tenía que hacer unas vueltas, tenía que llevar a mi hijo al médico y también. Y, y tenía que cantar la Eucaristía temprano, llegué a cantar la Eucaristía y estaba normal, pero de eso que estaba pensando, Señor, pues es como muy maluco, Señor, me siento como que no tengo nada, cómo me voy a ir. Bueno, yo confío en ti, Señor, pero pues ayúdame. Pero pues normal, no estaba esperando nada, me senté, ya iba a empezar la Eucaristía cuando una señora sube a donde yo estoy, que es la iglesia, bueno, donde canto es como en un palco, y la señora sube y me da un billete de 20.000 pesos, digamos los que no son de Colombia, por decirles $10. Pues cuando tú no tienes nada, esos $10 son un tesoro, te sirven para el transporte, bueno, para lo que necesites, y eso me ayudó muchísimo. Y después de eso, pues pude hacer las vueltas que tenía que hacer, y después por la tarde Dios se encargó de que pudiera conseguir, como también vendo cositas por internet, entonces que pudiera vender y esto. Si yo no estuviera con Dios, si yo no tuviera, sea como sea, ese descanso de Dios, para mí hubiera sido, yo que no sé, yo hubiera llamado a pedir prestado, me hubiera desesperado, no sé, porque uno teniendo que hacer vueltas, teniendo que, o sea, sentirte que tú no tienes una entrada ahorita, que no tienes el dinero, que no lo puedes conseguir ahorita en este momento cuando lo necesitas, sea cual sea tu situación, pues te llega a desesperar, y sobre todo las cosas económicas. Pero no, como les decía, Dios es un Padre bueno. A veces obviamente decimos, no, si Dios es tan bueno, miren, no he podido cancelar esto, no he podido hacer así. Hay momentos en los cuales el Señor permite que vivamos eso. Pero hay que esperar y hay que confiar. Hay que confiar, solo orar, no desistas. No desistas en la oración. Tienes dos caminos. O desistes y ya, miras tú cómo solucionas tu problema a tu manera. Pero te aseguro que vas a abrir un hueco más grande y va a ser más complicado, porque la verdad todo es gracia. O esperas, o esperas. Esperas en Dios, esperas confiadamente. Y si tú esperas confiadamente, te aseguro que Dios se va a glorificar en tu vida, porque dice la palabra de Dios: cree y verás la gloria de Dios. Así que a descansar en el Señor, todas tus preocupaciones, todos tus problemas, todo lo que suceda, descansa en el Señor. Bueno, Dios los bendiga, que la Virgen María los cubra con su manto. Si te gusta este video, dale like, suscríbete al canal para que este canal de evangelización siga creciendo, siga llevando este mensaje pues a tantas almas, a tantas personas. La gloria es para Dios. Nosotros como hombres simplemente somos vasijas de barro, pero Dios se glorifica. El que hace todo es el Señor, única y exclusivamente el Señor. Es el que hace la obra, el que hace las conversiones, el que toca los corazones, es Dios. Así que bueno, Dios los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video.